Arquitectura del románico. La arquitectura románica es un periodo de intensa experimentación y de búsqueda de nuevas formas y modelos espaciales, lo cual vamos a ver en el video a continuación. Vamos a empezar hablando del primer románico, que abarca desde fines del siglo X hasta comienzos del siglo XI, más o menos hasta la tercera década del siglo XI. Este primer románico todavía emplea, como en los modelos carolingios y prerrománicos, los aparejos relativamente irregulares y pequeños. Los ábsides son muy elevados y el transepto va a ser solamente insinuado. Todavía no vamos a tener los grandes transeptos que son característicos del románico posterior. Además, la volumetría externa se articula mediante aditamentos arquitectónicos, como vamos a ver en el ejemplo. Si bien surge casi de forma contemporánea una necesidad de renovación religiosa en varios puntos de Europa, principalmente en las regiones comerciales, el punto de partida destacando de este primer románico es la región de Borgoña en Francia, y específicamente en torno al monasterio de Cluny. En Cluny se llevó a cabo una reforma en el siglo X que propició la creación de una serie de monasterios que eran subsidiarios del monasterio central y principal. En este monasterio se llevaron a cabo intensas obras de remodelación y construcción durante esta época, y esos modelos constructivos, que después se transformaron también en modelos estilísticos, pasaron a formar parte del propio acervo de la arquitectura de los demás monasterios que los monjes de Cluny fundaron por el resto de Europa. La primera iglesia importante, porque el monasterio ya existía antes de esta época, pero la primera iglesia de gran importancia, fruto de estas reformas, es la que se llama Cluny II. Esta abadía fue precisamente reformada por el abad Mayeux. La planta de la iglesia de esta abadía era en forma de cruz latina para desarrollar una típica iglesia románica. En este caso todavía con el atrio delantero, producto de la tradición antigua. Otra abadía importante en la región de Borgoña y subsidiaria de Cluny fue San Martín de Chapez. En este caso la volumetría se complica con el uso de los contrafuertes y las molduras decorativas de los campanarios. En este caso se les llama bandas lombardas a esas molduras en forma de arcos ciegos, una banda de arcos con algunas pilastras intercaladas. En los interiores de San Martín de Chapez dominan las bóvedas de cañón sobre arcos fajones sostenidos por gruesas columnas o pilares, y vean ustedes, el aparejo es bastante irregular y pequeño. Otra abadía fue San Filiberto de Tournus. En este caso es un modelo de iglesia del primer románico todavía con un Westwerk, producto también de la tradición carolingia. Este Westwerk forma una antesala al edificio principal de la iglesia, que tiene apenas un transepto insinuado y una gran cabecera absidial. El Westwerk que vemos en esta foto destaca por su ornamentación a base de arcadas ciegas y su torre campanaria con remate del románico pleno. Pero vemos otra vez la banda lombarda como motivo decorativo de la fachada en el Westwerk. El interior se articula con 3 naves con abundante ventanería y no tiene tribunas laterales. A partir de Cluny, durante las primeras décadas del siglo XI, se difunden las nuevas formas espaciales. El caso de Cataluña puede servir de paradigma en esta difusión. Aquí la tradición hispanogoda ha de fusionarse con las nuevas formas cluniacienses, provocando una particularidad regional. Un ejemplo de ello es la iglesia de San Miguel de Cuixà, donde el desarrollo de la cruz latina se combina con una cabecera múltiple de tradición hispanogoda, como vemos en la planta. La volumetría de San Miguel de Cuixà, la volumetría externa, sigue dominada por la simplicidad propia de los modelos antiguos, en este caso de los modelos de la arquitectura visigótica o tardo-visigoda en la península ibérica. El aparejo de la construcción es irregular y de pequeñas dimensiones. Todavía vemos, en el caso de la separación entre la nave principal y las naves secundarias, el uso del arco de herradura como elemento de soporte. Un poco más desarrollada es Santa María de Ripoll,
con su cabecera también múltiple y la decoración arquitectónica externa un poco menos simple que en el ejemplo anterior. Otra iglesia es la ermita de San Vicente de Cardona, que carece de transepto y ya no tiene cabecera múltiple. Lo que encontramos es la cabecera absidial y las dos pequeñas capillas anexas que están a ambos lados de esta cabecera. En San Vicente de Cardona, el espacio románico con reminiscencias hispanogodas se puede ver un poco en estas dos capillas laterales que están al lado del ábside, sin que sean exactamente los mismos modelos de la tradición antigua hispanogoda. El aparejo es también de pequeñas dimensiones y la decoración externa es también bastante simple. Después de estos ejemplos de un románico incipiente, que es producto fundamentalmente de esta reforma que inicia Cluny, vamos a entrar a ver la arquitectura del románico pleno, que se inicia a mediados del siglo XI y sigue hasta el siglo XII. En el románico pleno se mantiene la concepción espacial del primer románico, basado en la planta de cruz latina. Los aparejos se van a agrandar y se van a regularizar. Los soportes de columnas son sustituidos por pilares, algunos de grandes dimensiones. Se va a desarrollar también el pórtico monumental, recuperando el espíritu de los viejos arcos del triunfo, y el Westberg va a quedar ligeramente desplazado hasta que finalmente desaparezca a fines de este periodo. Los arquitectos del románico pleno comienzan a ser reconocidos ya no solo como simples artesanos constructores, sino como maestros directores de la construcción, y a cargo de ellos van a estar prácticamente todos los detalles de las obras que van a ir construyendo. Dentro del románico pleno, la corriente que más difusión tuvo y quizás la más importante es lo que se llama el románico de peregrinación, que se desarrolló a lo largo del Camino de Santiago. En este caso se construyen iglesias de 3 o de 5 naves. Siempre el ábside va a contar con capillas absidiales, al igual que el transepto o las naves laterales. Y por otra parte, en alzado se consolidan las tribunas como lugar para peregrinos sobre las naves laterales. Sainte-Foy de Conques es un ejemplo de este románico de peregrinación, una iglesia ubicada al sur de Francia, justamente uno de los caminos que conducían a Santiago de Compostela. Como iglesia de peregrinación tiene, como vemos, una planta con un transepto muy marcado, la planta basilical, enormes pilares en el centro para soportar la torre cimborrio del crucero y una cabecera absidial bastante compleja y de gran tamaño, con 3 capillas radiales anexas, más otras 4 capillas que se unen al transepto en la parte posterior. El ejemplo máximo de este románico de peregrinación es la propia Catedral de Santiago de Compostela, derivada de edificios prerrománicos donde se supone que estaba la tumba del apóstol Santiago. Y el primer templo que se construyó en Santiago de Compostela para recibir peregrinos fue hecho por Diego Gelmírez, un maestro constructor del siglo X. Vemos su planta en forma de cruz latina con un gran transepto bastante marcado, una cabecera absidial con 5 capillas radiales y otras 4 que se adhieren al transepto. La fachada era también con una obra de sillería bastante pronunciada en la parte central, no muy alta en relación a los campanarios. Aquí vemos que el Westberg ha prácticamente desaparecido y a los arquitectos del románico no les preocupaba la simetría biaxial, por eso no tuvieron ningún inconveniente en construir un campanario más alto que el otro. Sin embargo, en la parte inferior de los campanarios podemos ver las bandas lombardas que caracterizan a este románico en la etapa incipiente. Luego, en la parte inferior de la iglesia encontramos una enorme cripta que era la vía de los peregrinos para llegar a la tumba del apóstol, que se encontraba justamente debajo de la cabecera absidial. Iglesia de Santiago de Compostela fue modificada en su exterior en el siglo XVII, creando una nueva fachada barroca, y la fachada y volumetría románica se perdieron en esa época. Sin embargo, el interior ha permanecido siendo fiel al románico sin mayores cambios.
Dentro de esta gran catedral destaca el pórtico principal llamado Pórtico de la Gloria y los pórticos laterales, uno de ellos llamado el Pórtico de Platerías, que es de comienzos del siglo XII. Otra escuela importante dentro del románico pleno fue lo que se llamó la Escuela del Suroeste de Francia, parcialmente ligada al Camino de Santiago también, pero más independiente que los ejemplos que hemos visto anteriormente. En esta escuela las iglesias se desarrollan sobre una nave única, y la cubierta de las iglesias se realiza mediante una sucesión de cúpulas. El ejemplo más importante de esta escuela es la iglesia de Saint-Pierre de Angulema. Vemos su planta de cruz latina de una sola nave, al igual que el transepto tiene una sola nave y tiene dos capillas anexas a las partes exteriores del transepto. Una cabecera absidial con 5 capillas radiales, mientras que hay otras 2 más pequeñas también que se unen al transepto. Y todas las naves cubiertas por cúpulas. Esta es una tradición constructiva que se desarrolló en estos siglos casi exclusivamente en esta región de Europa, es decir, el suroccidente de Francia. Saint-Pierre de Angulema muestra una fachada, digamos, más desarrollada que los ejemplos que hemos visto anteriormente, donde el Westwerk ya prácticamente ya no existe, pero pervive todavía las altas galerías en la parte central de la fachada y el doble campanario que está flanqueando a la parte central. Podemos ver la construcción de las cúpulas hechas de sillería, son cúpulas sobre pechinas. Otra escuela también de este periodo es la llamada Escuela de Borgoña, en la cual la cruz latina cuenta con un transepto que es escasamente desarrollado, no existen tribunas para peregrinos y destaca la importancia dada al pórtico monumental. En sí, esta Escuela de Borgoña tiene su máxima expresión en la propia iglesia del monasterio de Cluny, pero la iglesia que se construyó en el siglo XII llamada Cluny III. Cluny III era quizás la iglesia de mayor tamaño en la Europa de su época y constaba de 5 naves, una nave central y 4 naves secundarias. Tenía, como vemos en la planta, un doble transepto flanqueado de capillas a todo lo largo de cada uno de estos 2 transeptos, una cabecera absidial de 5 capillas radiales. Tenía una anteiglesia que quizás en este caso de Cluny fuese todavía una pervivencia de la tradición del Westwerk con su doble campanario a los lados de la entrada. Si lo vemos en sección, vemos que el edificio carece de galerías para peregrinos porque no era un monasterio con iglesia de peregrinación, sino era exclusivamente para contener las funciones propias de las iglesias de los monasterios en esta región de Europa. Cubierto por bóvedas en intrados de medio cañón, toda la iglesia a lo largo tenía una extensión bastante grande, la cual vamos a ver en una foto posterior de lo que abarcaba. Esta maqueta muestra una sección de cómo estaba construida la iglesia de Cluny III, con la gran nave central mucho más alta que las laterales. Tienen también arcos de medio punto al igual que la central, y las otras 2 naves, las 2 más exteriores, son muy bajas. Esto permitía que entrara luz por distintos claristorios para iluminar el interior de la iglesia. Hay que decir que esta iglesia fue quemada en el siglo XVIII y se destruyó casi completamente. A partir de ese momento de que fue quemada durante la Revolución Francesa, solo sobrevivió uno de los transeptos del lado norte de la antigua iglesia, pero afortunadamente se conoce cómo era su conformación porque existían planos desde la antigüedad. En esta foto podemos ver lo que pervive de Cluny, que es parte de ese transepto, con una torre encima de él. En la foto de la derecha podemos ver en el actual pueblo de Cluny, aquí podemos darnos una cuenta de la escala que tenía esta iglesia en relación a la escala humana, en relación a la escala de los edificios que existen actualmente. Era una iglesia de grandísimas dimensiones. El pueblo se creó alrededor del monasterio y servía para servicios, los usos que los propios monjes del monasterio necesitaban. El pueblo fue creciendo poco a poco hasta que se convirtió prácticamente en una ciudad ya en el siglo XVII. Y la iglesia dominaba todo el conjunto. En esta imagen encontramos 2 vistas del interior de la iglesia, una reconstruida en un modelo tridimensional y la otra es una foto de lo que queda del transepto norte.
Vemos que el interior era bastante luminoso gracias a la gran cantidad de claristorios que tenían todas las naves de la iglesia.